Hola, buenas, soy Mr. Josif, bienvenidos a este capítulo de Cubiclan, limpieza de código, comentarios del director. La razón es que ya he terminado de limpiar todo el código del proyecto y han salido bastantes cosas que comentar. Por ejemplo, dónde estamos y hacia dónde vamos. Es decir, qué vamos a hacer a partir de aquí y qué me he encontrado a la hora de hacer toda esta limpieza de todo el proyecto. Aquí podéis ver lo que hemos hecho, lo que hemos estado haciendo hasta ahora ha sido, hemos limpiado, hicimos un ejemplo de limpieza del código simple en C#, que es público y que podéis ver en el canal de YouTube. Tenemos otra limpieza de código de nivel medio, que si no es público lo será en breve, y una limpieza a nivel Dios, que es solamente para patrocinadores, para gente que está en Patreon. Hay que decir que este tutorial no es tan importante como para no poder seguir el tutorial de Cubiclan sin haber visto esto, es decir, os lo podéis saltar, simplemente si no estáis en Patreon y no lo veis, tampoco va a pasar nada, ¿de acuerdo? Así que vamos a seguir. ¿En qué punto estamos? Hemos terminado de limpiar el código y han salido unas cuantas cosas que se han optimizado. No vamos a comentarlas demasiado en detalle, pero sí decir que hemos añadido unas cuantas cabeceras en el inspector. Os voy a enseñar un ejemplo. Por ejemplo, en las propiedades del arma, ahora tenemos unas cabeceras en negrita con sus espacios que permiten leer mejor el código. ¿De acuerdo? Sin más, me he preocupado de hacer ese tipo de mejoras allí donde he podido. Más cosas. La IA la he cambiado porque había muchísimo código duplicado y simplemente antes había un robot que era estático y ahora he añadido una variable pública que se llama estático para saber si el robot es o no estático y decidir cómo se ataca al player con dicho robot. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que antes, bueno, y sigue habiendo, antes había robots que estaban en lo alto de cubos o en torres que cuando te veían simplemente disparaban, pero no corrían hacia ti. Lo que he hecho es integrar todo eso en el mismo código, en iRobot, y no en dos separados como estaba antes. Es simplemente eso, ¿de acuerdo? Todo lo demás con respecto al código no ha cambiado en absoluto. Simplemente lo he integrado para no tener que tener todo eso, todo ese código, todos esos scripts y funciones duplicadas. Otro cambio ha sido el tema de cómo se maneja la muerte y el daño de los enemigos. He cambiado el script básicamente para que sea más fácil de leer. Aquí se aplica daño al enemigo y aquí se le mata. Y ya está, eso es todo. Antes se hacía exactamente lo mismo, pero de una manera un poquito más enrevesada y muchísimo más costosa. Solamente es eso lo que se ha cambiado. En general, a la hora de cambiar cualquier parte de los códigos que había antes en JavaScript y ahora en C#, me he basado en la máxima de no tocar nada de una manera demasiado radical para que se pueda seguir el tutorial. Quiero decir, en disparo selectivo se han cambiado bastantes cosas, pero al final la máxima ha sido que sea más fácil de leer. Por ejemplo, este crear splash object antes no existía, pero ahora es más fácil de entender cuando vas leyendo el código cómo se crea un splash, cómo se colorea y cómo se crea el decal. Simplemente existen tres llamadas que lo hacen que nos llevan al código específico de esos campos. Esa es la máxima que he seguido a la hora de limpiar cualquier código en el proyecto. Muy bien, sigamos. Nuestra prioridad va a ser el arreglar el tema de los sistemas antiguos de partículas y cambiar absolutamente toda la UI, simplemente porque esto está usando el antiguo OnGUI, algo que ya ha desaparecido. Así pues, todos los demás cambios siempre van a ser opcionales. Nuestro objetivo actual es actualizar el proyecto a las últimas versiones de Unity. Y eso nos obliga a actualizar aquellos componentes que sabemos que ya han desaparecido o van a desaparecer en breve. Más allá de eso, posibles mejoras que se pueden realizar sería mejorar los pickups, que actualmente utilizan diferentes scripts cuando podrían usar el mismo. Cambiar el mover plataforma, simplemente porque es terriblemente básico, solo se mueve hacia abajo y hasta una coordenada concreta, cuando se podría mejorar muchísimo para que se moviera hacia arriba de manera lateral, de tal manera que puedes crear incluso ascensores. Y luego el tema de poder usar Mechanic en vez del sistema de animaciones Legacy. Algo no obligatorio, más que nada porque todavía está vigente en las últimas versiones de Unity, pero bastante recomendable. El hecho de haber estado actualizando todos los scripts del proyecto, mirando cómo están y cómo funcionan, me ha llevado a crearme un mapa mental, que os he traído aquí, a modo de organigrama, para que podamos saber en qué punto está el código. De momento, hay un objeto de armas, con las diferentes armas que tenemos
en el proyecto, que de momento hay 3, que tienen diferentes scripts relativos a ellas. Estaría el disparo selectivo y el recargar el arma, un estado del arma con las propiedades que tiene ese arma y un dibujador externo que simplemente actualiza o no el render del arma que esté activa, que seleccionas tú en el teclado. Las armas tienen balas con una serie de estados, la velocidad a la que se mueve esa bala, la explosión que genera o el decal que se va a crear en la superficie de contacto con aquel objeto con el que colisione. Por otro lado, las armas tienen movimiento, un movimiento de balanceo o al apuntar con el botón secundario del ratón y una variación en su posición o en su rotación a medida de que nosotros nos vamos moviendo y girando nuestro player. Y el player también tiene una serie de scripts clave. Uno serían los relativos al movimiento, el hecho de moverse, agacharse, correr o saltar. Y un script de estado que nos dice el estado en el que se encuentra nuestro andador. Hay ciertos scripts relacionados con la cámara, para el movimiento de la cámara o para el balanceo de la cámara a medida de que nos vamos moviendo con el player. Y luego se generan sonidos de pisadas con un audio source, que es simplemente la referencia para poderlos escuchar. De tal manera que tenemos un organigrama con todos los scripts más importantes de un FPS más o menos ordenados, sabiendo lo que hacen, y luego muchísimos scripts secundarios, muchos de los cuales posiblemente estén llamados a desaparecer a medida de que vayamos creando el OnGUI del juego o los menús principales. El menú principal, el menú de opciones, un panel de pausa, un panel de game over y demás. Y sin más, espero que os haya gustado este tutorial y nada, hasta próximos vídeos en mi canal. Hasta luego, adiós. ¿Te ha gustado este tutorial? Apúntate a Patreon y consigue nuevos tutoriales sin esperas. ¡Anímate!